Imagina una traición tan grande que fue borrada de todos los libros de historia. Una batalla donde no hubo honor, solo engaño. Y donde 200 valientes fueron llevados directo a una trampa mortal. Esta es la historia de los incas, Pancho, y el fraude que la historia intentó ocultar. Hasta hoy, pocos conocen lo que realmente ocurrió en aquella jornada fatídica que los cronistas evitaron documentar. Dicen que fue una batalla desigual, absurda, pero lo que no te contaron es que detrás de esos 200 valientes hubo un fraude, una mentira construida para aniquilar no solo cuerpos, sino una civilización completa. Nos han contado la conquista del Imperio Inca como una hazaña de unos pocos hombres contra miles. Pero, ¿y si te dijera que parte de esa victoria fue una farsa? Una operación perfectamente diseñada con engaños, traiciones y promesas falsas. En el centro de esta historia aparece un nombre desconcertante: Pancho. ¿Quién era? ¿Un traidor? ¿Un héroe incomprendido? ¿O simplemente una pieza más en el ajedrez sangriento de la conquista? Hoy desenterramos la historia olvidada de la Batalla de los 200, un enfrentamiento que es mucho más que una lucha física. Es el reflejo de cómo las mentiras pueden moldear la historia que nos enseñaron. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en la que miras la historia de los incas. 1. El Imperio Inca al borde del abismo. El contexto antes de la traición. A inicios del siglo XVI, el Imperio Inca era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas del mundo andino. Su vasto territorio, conocido como el Tahuantinsuyo, abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Sin embargo, lo que parecía una maquinaria imparable de organización, economía y cultura, ocultaba fracturas internas que lo harían vulnerable a lo impensable. La muerte repentina del Zapa Inca Huayna Cápac desató una guerra civil entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar. Esta guerra fratricida desangró al imperio, dividiendo ejércitos, comunidades y familias enteras. Las heridas abiertas por este conflicto no solo fragmentaron el poder militar, sino también la confianza dentro del propio pueblo inca, mientras los incas se debilitaban peleando entre sí. Desde el otro lado del océano, una amenaza desconocida se acercaba. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, ya habían pisado suelo americano y avanzaban rápidamente, impulsados por la ambición, el oro y la fe. En este contexto de desesperanza, traiciones internas y heridas aún sangrantes, surgiría una figura inesperada: Pancho. Su nombre no aparece en los libros oficiales, pero fue una pieza clave en lo que estaba por suceder. Su rol sería tan decisivo como oscuro, y marcaría el inicio de uno de los fraudes más grandes jamás cometidos contra una civilización. 2. ¿Quién era Pancho? El personaje clave que la historia quiso borrar. Pocos nombres generan tanto desconcierto en los relatos ocultos de la conquista como el de Pancho. Su existencia no aparece en los grandes libros de historia, ni en los registros oficiales de Minuntintún, los cronistas españoles. Sin embargo, su sombra se proyecta como un espectro sobre uno de los episodios más oscuros del final del Imperio Inca. Pero ¿quién era realmente Pancho? Algunos lo describen como un mestizo criado entre dos mundos, hijo de una mujer indígena y un aventurero europeo desconocido. Otros sostienen que era un renegado español que, al ser rechazado por sus compatriotas, buscó refugio entre los pueblos del Tahuantinsuyo. Lo cierto es que Pancho supo moverse con astucia entre dos realidades, aprendiendo las lenguas, los rituales y los secretos tanto de los incas como de los conquistadores. Dotado de un carisma peligroso y una habilidad inusual,
Para manipular, Pancho se convirtió en un mediador, un intérprete y, según algunos testimonios, en un traidor. Su cercanía con ciertos curacas descontentos y su conocimiento de las debilidades del sistema incaico le dieron acceso a información estratégica invaluable. Su verdadero papel aún es motivo de debate. Fue un simple peón en un juego más grande, un oportunista, o el cerebro detrás de una traición que sellaría el destino de un imperio entero. Lo que está claro es que sin Pancho, la infame batalla de los 200 jamás habría ocurrido. 3. Las tensiones internas. Rivalidades que debilitaron a los incas. A menudo se culpa exclusivamente a la llegada de los españoles por la caída del imperio inca, pero lo que muchos desconocen es que la verdadera semilla de su destrucción ya había sido plantada desde dentro. Tras la muerte del Zapa inca Huayna Cápac, el imperio quedó dividido en dos bandos irreconciliables. Por un lado, Huáscar, el heredero legítimo según la nobleza de Cusco, y por el otro, Atahualpa, respaldado por los ejércitos del norte, donde su madre había ejercido gran influencia. Lo que comenzó como un conflicto sucesorio rápidamente se transformó en una guerra civil brutal que desangró al imperio durante años. Miles de guerreros murieron en batallas fratricidas, aldeas enteras fueron arrasadas y las rutas comerciales quedaron destruidas. La confianza entre los diferentes Aylus, comunidades, se rompió, dejando un clima de sospecha y traición que debilitó profundamente la estructura social y política del Tahuantinsuyo. En este caos surgieron alianzas oportunistas, donde algunos curacas, resentidos con la élite cusqueña, empezaron a considerar colaborar con fuerzas externas. Es aquí donde personajes como Pancho encontraron terreno fértil para actuar. Su habilidad para detectar esas fisuras internas fue clave. Sabía que ya no enfrentaba a un imperio unido, sino a un cuerpo enfermo, dividido y lleno de rencores acumulados. Este escenario de desconfianza sería el caldo de cultivo perfecto para el fraude que estaba por gestarse. Lo que parecía ser simplemente una batalla, en realidad, era la culminación de años de rivalidades internas, traiciones silenciosas y heridas que nunca llegaron a cerrarse. 4. El rol oscuro de los curacas traidores en la debacle inca en 1900. La narrativa oficial, los curacas, líderes locales dentro del imperio inca, eran los pilares que mantenían unidas a las comunidades. Sin embargo, cuando la estructura imperial comenzó a resquebrajarse, algunos de estos mismos curacas se convirtieron en piezas clave en la caída del Tahuantinsuyo. Movidos por ambiciones personales, viejos resentimientos o simplemente el deseo de sobrevivir, varios curacas decidieron pactar en secreto con los españoles. Su colaboración no se limitaba solo a información sobre rutas, defensas o debilidades militares. Iban más allá. Entregaban a su propia gente, delataban a líderes rebeldes y facilitaban emboscadas que diezmaron las filas incaicas. Fue en este contexto donde Pancho, astuto y conocedor de ambas culturas, fungió como enlace entre los curacas traidores y los invasores. Su carisma y su habilidad para negociar eran su principal arma. Los convencía de que aliarse con los extranjeros les otorgaría poder, tierras y riquezas. Lo que no les decía era que al final los españoles no cumplirían casi ninguna de esas promesas. Estos curacas, cegados por la posibilidad de ascenso social y venganza contra la élite cusqueña, sellaron el destino de su propio pueblo. Lo que ellos creían que sería un acuerdo estratégico se transformó en la entrega definitiva del corazón del imperio. Y mientras tanto, en las sombras, el plan que conduciría a la trampa mortal de la batalla de los 200 seguía tomando forma.
5. La llegada de los españoles y su diplomacia envenenada. Cuando los primeros españoles pisaron suelo incaico, no llegaron con ejércitos masivos, sino con algo más letal, una diplomacia disfrazada de cortesía, pero envenenada de mentiras y manipulación. Francisco Pizarro y sus hombres sabían perfectamente que enfrentar de manera directa al poderoso ejército inca era un suicidio. Así que optaron por su mejor arma, la palabra. Se presentaron como enviados de un rey poderoso y de un Dios aún más temible, prometiendo paz, alianzas y protección a cambio de obediencia y tributos. Su estrategia fue simple, pero devastadora. Aprovecharon las tensiones internas, los resentimientos de los curacas y la desinformación causada por la guerra civil. Vendieron la idea de que su presencia traería equilibrio, justicia y riquezas. Pero detrás de esa fachada de diplomacia, lo que realmente tramaban era la desarticulación completa del sistema incaico. Aquí es donde Pancho jugó un papel fundamental. Su conocimiento de los protocolos incaicos, su dominio del idioma y su apariencia mestiza lo hacían el intermediario perfecto. Era el traductor, el negociador y, según algunos documentos no oficiales, el autor intelectual de algunas de las estafas diplomáticas más eficaces jamás cometidas en la historia andina. Los acuerdos eran una trampa disfrazada de promesas, y cada palabra sellada fue un clavo más en el ataúd del Tahuantinsuyo. 6. Promesas falsas. Las ofertas que rompieron la unidad del imperio, con la habilidad de quien sabe manipular los hilos invisibles del poder. Los españoles, con ayuda de figuras como Pancho, comenzaron a tejer una red de promesas que seducía tanto como condenaba. A los curacas les ofrecieron tierras, títulos nobiliarios, inmunidad frente a sus enemigos internos y participación en el nuevo orden colonial. A los guerreros cansados de la guerra civil les prometieron paz, protección y acceso a armas avanzadas que les permitirían dominar a sus rivales dentro del mismo imperio. A los comerciantes y campesinos se les aseguró estabilidad, nuevos mercados y el fin de los tributos opresivos, pero todo era una farsa cuidadosamente diseñada. Ninguna de esas promesas estaba destinada a cumplirse. Una vez roto el tejido social y debilitadas las redes de solidaridad que mantenían unido al Tahuantinsuyo, los españoles pasarían de la diplomacia al sometimiento brutal. Pancho, mientras tanto, actuaba como la voz que transmitía estas ofertas en los consejos, en las plazas y en los rituales. Su presencia daba la falsa sensación de que los acuerdos eran legítimos, pues venía acompañado tanto de símbolos incaicos como de banderas extranjeras. Fue a través de esta mezcla venenosa de engaño y diplomacia que la resistencia inca comenzó a fragmentarse. Las dudas crecían, los rumores se esparcían y las alianzas que durante siglos habían sostenido al imperio se desmoronaban como un castillo de arena frente a una tormenta que ya era imposible detener. 7. Oro por traición. Los acuerdos. Secretos que cambiaron todo. Detrás de cada gesto diplomático, de cada apretón de manos entre españoles y líderes indígenas, había un precio brillante, codiciado y maldito: oro. Los conquistadores no tardaron en descubrir que el oro no solo tenía valor económico en Europa, sino también un valor simbólico dentro del mundo andino. Era considerado sagrado, representación del dios Sol, Inti. Lo que para los europeos era riqueza, para los incas era espiritualidad, poder y conexión divina. Los acuerdos secretos empezaron a fluir como un río subterráneo. Curacas ambiciosos comenzaron a negociar información a cambio de pequeñas piezas de oro,
espejos, cuentas de vidrio y promesas de poder. Pero lo más siniestro fue que estas transacciones no solo eran materiales, sino también estratégicas. Entregaban rutas, ubicaciones de depósitos de alimentos, entradas secretas a fortalezas e incluso movimientos de tropas. Pancho, una vez más, fue el intermediario clave. Se movía entre las sombras, llevando mensajes codificados, sellando a pactos que parecían inofensivos, pero que eran auténticas sentencias de muerte para muchos. Su papel no solo era traducir, sino convencer, y lo hacía con maestría, jugando con los miedos y las ambiciones de quienes estaban desesperados por sobrevivir. Este intercambio de traición por oro fue el cimiento sobre el cual se construiría la infame batalla de los 200, una confrontación que jamás habría ocurrido si no hubiera sido por esta red venenosa de acuerdos ocultos. 8. La formación del pequeño ejército de los 200, valientes o engañados. El origen del famoso ejército de los 200 no es, como muchos creen, una historia de valentía y honor. Es en realidad una tragedia tejida con mentiras, manipulaciones y falsas esperanzas. A medida que los españoles consolidaban sus alianzas con los curacas traidores, comenzaron a formar pequeñas unidades de choque. Guerreros indígenas reclutados con la promesa de riquezas, tierras y el favor de los nuevos amos. Algunos lo hicieron por ambición, otros por miedo y otros tantos simplemente porque creyeron que luchar bajo las banderas extranjeras les aseguraría la supervivencia de sus familias. Pero este grupo en particular, los 200, tenía una peculiaridad. No eran solo guerreros cualquiera. Muchos de ellos eran veteranos de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, hombres endurecidos por la sangre, la traición y la desesperanza. Su reclutamiento fue meticulosamente planeado por los españoles, con Pancho actuando como reclutador principal. Les prometieron lo imposible: protección, privilegios y hasta títulos dentro del nuevo orden. Lo que no sabían es que en realidad estaban siendo preparados como carne de cañón en una maniobra que buscaba no solo derrotar a un enemigo específico, sino también probar la lealtad de otros aliados y desestabilizar aún más a los focos de resistencia. Estos 200 hombres marchaban hacia su destino sin saber que ya habían sido condenados mucho antes de empuñar sus armas. 9. La ruta hacia la trampa. Desplazamientos misteriosos antes de la batalla. Los días previos a Vintusen, la batalla de los 200, estuvieron envueltos en un aire de misterio, tensión y sospecha. Los movimientos de los soldados no seguían una lógica convencional. Marchaban en direcciones que parecían absurdas, tomando rutas peligrosas, evitando senderos seguros y cruzando territorios inestables. Detrás de estas decisiones estaba un plan cuidadosamente orquestado por los españoles y facilitado por Pancho. Utilizando su conocimiento del terreno, condujo al pequeño ejército por caminos que parecían estratégicos, pero que en realidad los llevaban directo a una emboscada disfrazada de enfrentamiento honorable. Los mensajeros iban y venían con información contradictoria. Un día se les decía que se dirigían a reforzar un bastión aliado. Al siguiente, que debían atacar un reducto rebelde. Las noches eran frías y las fogatas se encendían con cautela, pues los rumores sobre espías y traiciones eran constantes. Algunos guerreros comenzaron a sospechar. Las señales no cuadraban. ¿Por qué evitaban las rutas tradicionales? ¿Por qué no había contacto con otros aliados? ¿Por qué los suministros parecían escasear misteriosamente? Pero el miedo a desertar, sumado a la presencia constante de Pancho y sus promesas reconfortantes, los mantenía atados a un camino que ya no tenía retorno.
Cada paso que daban no los acercaba a la gloria, sino al abismo. 10 espías, mensajeros y señales ocultas. La guerra silenciosa antes del combate, mucho antes de que se cruzara la primera lanza o se disparara el primer arcabuz, la verdadera guerra ya se estaba librando, pero en el silencio. Una guerra de susurros, de miradas, de mensajes cifrados y de señales que solo algunos sabían interpretar. Los españoles, expertos en manipulación y en guerra psicológica, desplegaron una red de espías que operaba tanto dentro como fuera del territorio inca. Esta red no habría sido tan efectiva sin la colaboración de personajes como Pancho, quien, moviéndose entre ambos mundos, facilitaba el intercambio de información crítica. Los mensajeros incaicos, que durante siglos habían mantenido la integridad del imperio a través del sistema de chasquis, corredores entrenados, ahora eran interceptados o sobornados. Las órdenes que salían de Cusco rara vez llegaban completas a sus destinatarios. Algunas eran modificadas intencionalmente, otras nunca llegaban. Las señales ocultas también jugaron un rol crucial. Fuegos encendidos en ciertas colinas, posiciones de estatuas ceremoniales alteradas y hasta patrones específicos en las hojas de coca eran utilizados para enviar mensajes clandestinos. Esta guerra en las sombras creaba un ambiente de paranoia permanente. Nadie sabía en quién confiar. Fue gracias a esta guerra silenciosa que los españoles lograron saber, con precisión milimétrica, los movimientos, debilidades y fracturas del ejército incaico. El enemigo ya no era solo externo, estaba infiltrado hasta la médula. 11. El escenario de la masacre, geografía, clima y posiciones estratégicas. El lugar donde se desarrolló la batalla de los 200 no fue elegido al azar. Al contrario, fue seleccionado con una precisión escalofriante, pensada para maximizar la ventaja de los traidores y asegurar la derrota de los incautos guerreros incaicos. Se trataba de un estrecho valle rodeado de abruptas montañas, con solo 2 accesos posibles, uno al norte y otro al sur. Durante la temporada seca, la tierra se volvía dura, polvorienta y difícil de cavar, mientras que el clima, aunque fresco por la altitud, era traicionero. Las noches eran gélidas y los días sofocantes bajo el sol andino. Desde las alturas, los españoles y sus aliados tenían una vista completa del campo. Podían ver cada movimiento, anticipar cada maniobra. Habían colocado a sus hombres y cañones improvisados en las laderas, camuflados entre arbustos y formaciones rocosas. Mientras tanto, al ejército de los 200 se le guiaba hacia el fondo del valle, donde su capacidad de maniobra quedaba severamente limitada. Aparentemente, el lugar había sido presentado como un punto de reunión para recibir refuerzos y abastecimiento, pero en realidad era una ratonera, una trampa mortal diseñada para que no hubiera escapatoria. Las sombras de las montañas no solo ocultaban enemigos, sino también el destino sangriento que esperaba a quienes cruzaran ese umbral. 12. La noche antes, rituales, miedo y esperanza entre los incas. La noche anterior a la fatídica batalla de los 200 fue una mezcla de ritual, miedo y esperanza. Los guerreros se reunieron alrededor de las fogatas, algunos afilando sus armas, otros mascando coca para combatir el frío y la fatiga, mientras los más devotos elevaban sus plegarias a Inti, el dios sol, y a Pachamama, la madre tierra. Se realizaron ofrendas, pequeñas piezas de oro, plumas sagradas y hojas de coca fueron enterradas en la tierra, buscando protección y buena fortuna. Los sacerdotes, o huilcas, quemaban incienso y hojas de cantu, la flor sagrada, mientras entonaban cánticos que resonaban entre las montañas.
Pero entre los rostros serenos también se escondía el miedo. Había algo que no cuadraba. Los más veteranos sentían que el silencio del valle no era natural. Las aves nocturnas no cantaban. Los animales parecían haberse desvanecido. Era como si la naturaleza misma presintiera el horror que estaba por desatarse. Pancho, siempre presente pero misteriosamente evasivo, recorría los campamentos. Daba palabras de ánimo. Aseguraba que todo estaba bajo control, que los refuerzos llegarían al amanecer. Su rostro, mitad mestizo, mitad máscara, no dejaba entrever la verdad que cargaba consigo. Mientras las estrellas brillaban con fuerza, los 200 valientes no sabían que esa sería su última noche bajo el cielo andino. 13. El primer disparo. ¿Cómo empezó realmente la batalla de los 200? El amanecer llegó, pero no con los refuerzos prometidos. Lo que rompió el silencio del valle fue un estruendo seco, ensordecedor. El primer disparo. Una detonación que no venía del frente, sino desde las alturas, donde los supuestos aliados estaban ocultos. El sonido del arcabuz, arma desconocida y aterradora para la mayoría de los incas, desató el caos instantáneo. Los guerreros miraron en todas direcciones buscando un enemigo que no estaba donde debía estar. Las flechas comenzaron a llover desde las laderas, seguidas por rocas, proyectiles improvisados y disparos de arcabuces ocultos entre los matorrales. Lo que debía ser un enfrentamiento frontal se convirtió en una masacre desde el primer segundo. Los hombres intentaron reagruparse, pero cada movimiento era anticipado por los enemigos que, desde arriba, dominaban todo el campo. Las órdenes no llegaban. Los mensajeros caían antes de avanzar unos metros. Los que intentaban huir por el acceso norte encontraban una lluvia de flechas y espadas. Los que corrían hacia el sur eran recibidos por una línea de soldados españoles, acompañados de curacas traidores. Era como si el enemigo hubiera previsto cada intento de escape. En medio del humo, los gritos y la sangre, algunos empezaron a entender la amarga verdad. No había batalla, solo había una trampa. 14. El rol de Pancho durante la batalla, valentía o traición. Mientras los primeros cuerpos caían, los ojos de muchos se giraban hacia una figura que, hasta ese momento, había sido el puente entre la esperanza y la desesperación. Pancho. ¿Dónde estaba? Algunos aseguraban que lo vieron cabalgando cerca de las laderas, señalando con banderas de colores las posiciones de los combatientes. Otros juran que lo vieron dando órdenes a los arqueros ocultos, utilizando un silbato cuya frecuencia solo entendían los infiltrados. No estaba con los 200, tampoco con los españoles de manera abierta. Su rol parecía ser el de un fantasma, un director de orquesta que manejaba los hilos invisibles de la tragedia. Cuando algunos intentaron buscarlo para pedir respuestas, simplemente no estaba. Había desaparecido en medio del caos. Más tarde se sabría que Pancho había recorrido durante la noche anterior las posiciones de los emboscadores, afinando los últimos detalles del ataque, asegurándose de que cada punto de fuga estuviera bloqueado. Su traición no fue solo militar, fue psicológica. Su rostro mestizo, su capacidad para hablar tanto quechua como castellano, su promesa de seguridad. Todo eso formaba parte del engaño más cruel. Fue la encarnación del fraude. Y mientras las lanzas se quebraban y los cuerpos caían, Pancho desaparecía, dejando tras de sí una huella de traición que aún hoy resuena en los ecos del valle. 15. Testimonios ocultos, lo que los cronistas españoles no quisieron escribir. La historia la escriben los vencedores, pero no toda. Algunos fragmentos sobreviven, escondidos entre las líneas, enterrados en archivos olvidados o susurrados entre generaciones que se negaron a olvidar.
Los cronistas oficiales españoles, como Pedro Cieza de León o Francisco de Jerez, registraron los grandes eventos de la conquista. Pero cuando se trata de la batalla de los 200, hay un vacío sospechoso. Apenas unas menciones vagas, inconexas, silencios que dicen más que las palabras. Sin embargo, en cartas privadas, en informes militares no destinados a la publicación y en los relatos orales de los descendientes de los sobrevivientes, aparecen descripciones escalofriantes de lo que realmente ocurrió. Testimonios que hablan de emboscadas premeditadas, de acuerdos secretos con curacas, de un hombre mestizo, cuyo nombre muchos se niegan a pronunciar, que actuó como intermediario de la traición. Estos documentos describen cómo los españoles justificaron la masacre diciendo que los 200 se habían rebelado. Pero los detalles revelan otra verdad. Los guerreros nunca estuvieron informados de que serían atacados por aquellos que consideraban aliados. Estos testimonios no solo revelan el horror del combate, sino también la estrategia del olvido. Borrar, censurar, reescribir, porque lo que se hizo allí no fue una batalla, fue un crimen perfectamente diseñado. 16. El uso de armas prohibidas. Pólvora, cañones y estrategias sucias. La batalla de los 200 no solo fue una trampa, fue también un laboratorio macabro donde los españoles y sus aliados probaron todo tipo de recursos bélicos, incluyendo armas que jamás habían sido vistas en territorio andino. Aunque las crónicas oficiales minimizan su uso, varios documentos ocultos y relatos orales coinciden en un detalle perturbador. Los españoles llevaron al valle pequeños cañones portátiles y arcabuces experimentales. Armas que no solo causaban destrucción física, sino que aterrorizaban psicológicamente a guerreros que jamás habían escuchado una explosión semejante. Pero no se trataba solo de pólvora. También utilizaron tácticas que hoy serían consideradas crímenes de guerra. Por ejemplo, colocaron trampas ocultas en senderos de retirada, lanzaron objetos incendiarios hacia las reservas de alimentos y bloquearon deliberadamente las fuentes de agua cercanas, condenando a los pocos sobrevivientes a la sed y al agotamiento. Una de las estrategias más crueles fue la utilización de señales falsas. Encendían fogatas en las cumbres para simular la llegada de refuerzos, solo para atraer a los guerreros hacia zonas donde serían masacrados por flechas, piedras y disparos. Pancho fue nuevamente la pieza clave en este entramado de engaños. Él conocía los miedos culturales de los incas y los explotó al máximo, utilizando sonidos, símbolos y supersticiones para desmoralizar a los 200 antes siquiera de que comenzara el verdadero ataque. No fue una batalla justa. Fue una carnicería planificada con precisión y crueldad. 17. La aparición de los refuerzos traidores. La trampa se cierra. A medida que la batalla, o más bien la masacre, avanzaba, algo aún más terrible ocurrió. Desde las laderas y los accesos del valle comenzaron a descender grupos armados, que a simple vista parecían ser refuerzos aliados. Pero no lo eran. Se trataba de columnas de guerreros indígenas que hasta días antes habían sido considerados compañeros de causa por los 200. Eran de Aylus vecinos, antiguos aliados que en secreto habían firmado pactos con los españoles. Habían sido convencidos, sobornados o amenazados para participar en la última fase de la trampa. Su aparición selló el destino de los pocos que aún resistían. Rodeados completamente, sin posibilidad de retirada, los 200 entendieron que ya no había esperanza. Las lanzas que alguna vez lucharon codo a codo junto a ellos ahora se dirigían hacia sus propios pechos. Pancho, según varios testigos posteriores, estuvo entre estos refuerzos traidores. No blandía un arma,
no lo necesitaba. Su presencia era simbólica, el recordatorio viviente de que el peor enemigo no siempre viene del exterior, sino que puede hablar tu idioma, compartir tu comida y prometerte lealtad. Con la llegada de los refuerzos, la trampa quedó completamente cerrada. Lo que siguió fue una hora más de gritos, desesperación y muerte. Una hora que quedaría borrada de los libros, pero no de la memoria de quienes la presenciaron. 18. El colapso de la resistencia inca, minuto a minuto de la masacre. Los últimos momentos de la batalla de los 200 fueron un descenso al infierno. El colapso no fue inmediato, sino una agonía lenta, medida casi al segundo. Primero, cayeron los exploradores y los vigías. Fueron los más expuestos al fuego cruzado y las trampas ocultas. Luego, los grupos que intentaban reagruparse en el centro del valle fueron arrasados por los disparos y las lluvias de flechas desde las alturas. Algunos guerreros intentaron formar círculos defensivos, una táctica ancestral que en otras circunstancias les había salvado la vida. Pero esta vez no funcionó. Las balas atravesaban los escudos de madera. Las rocas lanzadas desde las alturas quebraban cráneos. Las lanzas, aunque valientes, no alcanzaban a los enemigos ocultos entre las rocas. Cuando el líder del grupo, cuyo nombre se ha perdido en el olvido, cayó, la resistencia se volvió puramente instintiva. Hombres peleando con piedras, con cuchillos de obsidiana, con sus propias manos. El suelo se volvió barro teñido de sangre. Los últimos en caer fueron aquellos que intentaron escalar las laderas buscando huir hacia las montañas. Pero allí los esperaban los refuerzos traidores. Nadie salió del valle. Nadie. Pancho observaba desde una colina, según algunos testimonios, mientras un humo espeso cubría el campo. Su silueta, iluminada por el fuego de los campamentos saqueados, sería la última imagen que algunos recordarían antes de que todo se apagara. 19. La captura de los líderes. Tortura, humillación y ejecuciones secretas. Tras el colapso total de la resistencia, los pocos líderes que aún respiraban fueron capturados. Pero lo que les esperaba no era la muerte inmediata. Era algo peor. Los españoles, junto a los curacas traidores, entendían que eliminar físicamente a los cabecillas no era suficiente. Había que destruir su espíritu, humillarlos ante los suyos y dejar un mensaje que resonara por generaciones. Así comenzó un ritual de tortura pública y privada que pocos se atrevieron a documentar. A los líderes se les despojó de sus atuendos ceremoniales, se les rapó el cabello, una humillación extrema en la cultura inca, y fueron encadenados como animales. Según algunos relatos, Pancho estuvo presente en los interrogatorios, no como verdugo directo, sino como traductor de las amenazas y las exigencias. Las torturas eran tanto físicas como psicológicas. Les exigían revelar la ubicación de depósitos de oro, de armas ocultas y de otros focos de resistencia. Algunos fueron obligados a presenciar la ejecución de sus propios familiares, otros fueron colgados boca abajo, otros mutilados. Las ejecuciones finales no fueron públicas, se realizaron de noche, lejos de las miradas, porque hasta los propios aliados indígenas comenzaban a incomodarse ante tanta crueldad. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, fueron enterrados en fosas anónimas, ocultos, como si al borrar sus cuerpos se pudiera borrar también su memoria. 20. El saqueo final. Cómo se repartieron el oro y los tesoros sagrados. Con la resistencia completamente aniquilada, comenzó el verdadero objetivo de todo este operativo: el saqueo. Las reservas de los guerreros, aunque modestas en comparación con los tesoros de Cusco, contenían suficiente oro, plata y objetos rituales para despertar la codicia desenfrenada
de los conquistadores y sus aliados, vasijas ceremoniales, máscaras de oro, collares, plumas exóticas, textiles sagrados. Nada fue respetado. Los españoles aplicaron un sistema cruel pero efectivo. El botín se dividía según el rango y la participación. Los oficiales europeos se llevaron las mayores porciones, seguidos de los soldados y finalmente los curacas, traidores. Pero aquí comenzó una segunda traición. Lo que se prometió a los indígenas aliados nunca se cumplió del todo. Muchos curacas recibieron migajas en comparación con lo que esperaban. Algunos fueron asesinados esa misma noche para evitar repartir. Otros fueron acusados falsamente de conspiración para justificar su ejecución y la confiscación de sus porciones del botín. Pancho, según algunos relatos, se retiró del valle, cargando varios cofres pequeños llenos de oro y objetos rituales. Pero su fortuna no sería garantía de seguridad, como se descubriría más adelante. El saqueo no fue solo económico, fue también espiritual. Los españoles destruyeron huacas, lugares sagrados, quemaron ídolos y se apropiaron de objetos que no solo tenían valor material, sino profundo significado religioso y cultural para el mundo andino. 21. El destino de los sobrevivientes. Esclavitud, exilio o muerte. Quienes lograron sobrevivir a la masacre no tuvieron un destino más misericordioso. Convertidos en prisioneros, fueron encadenados y marcados como propiedad de los vencedores. Los hombres jóvenes fueron destinados a trabajos forzados en las minas y en la construcción de caminos. Las mujeres fueron repartidas como botín, muchas veces obligadas a convertirse en sirvientas o concubinas, borrando no solo su dignidad, sino también sus linajes. Algunos niños fueron separados de sus familias, enviados a zonas remotas donde serían criados como sirvientes o, en casos más siniestros, utilizados como intérpretes y herramientas para futuras campañas de conquista. Una generación entera quedó condenada al exilio interno dentro de su propia tierra. Hubo quienes intentaron escapar hacia las montañas más altas, hacia los páramos inhóspitos, donde el frío era mortal, pero la libertad aún tenía un significado. Algunos lograron formar pequeñas comunidades escondidas, que con el tiempo darían origen a leyendas sobre los últimos libres del Tahuantinsuyo. Pancho, incluso en este punto, aparece en algunos relatos. Se dice que gestionó la redistribución de ciertos prisioneros, argumentando que algunos podían ser útiles como intérpretes o guías. Pero otros aseguran que lo hizo simplemente para venderlos como esclavos en las rutas clandestinas que conectaban los Andes con la costa. Para los sobrevivientes, la batalla no terminó aquel día. Comenzaba, en cambio, una vida de sufrimiento y resistencia silenciosa. 22. La desaparición de los archivos. ¿Cómo se ocultó este capítulo de la historia? El silencio que rodea la batalla de los 200 no es casual. No fue simplemente el olvido de un episodio menor, sino un acto deliberado de censura y desaparición documental. Tras la masacre, los conquistadores entendieron que lo que habían hecho allí no podía ser presentado como una victoria honorable. No era una batalla, era un crimen. Así comenzó un proceso sistemático de eliminación de documentos, quema de registros y modificación de crónicas. Las órdenes vinieron desde lo más alto. Algunos documentos fueron destruidos en las propias fogatas de los campamentos. Otros, más comprometidos, fueron enviados a Sevilla con sellos secretos, clasificados para nunca ser abiertos. Las crónicas oficiales omitieron nombres, fechas y detalles, transformando el evento en un simple incidente menor, o en algunos casos, eliminándolo por completo. Pancho, curiosamente,
También desapareció de la mayoría de los registros oficiales. Su nombre fue tachado, omitido o reemplazado por descripciones vagas como un mestizo traidor o un guía local. Es como si su existencia misma fuera un error que la historia oficial quiso borrar. Sin embargo, algunas pistas sobrevivieron. Cartas privadas, registros notariales escondidos y, sobre todo, la tradición oral de los pueblos andinos. A través de susurros transmitidos de generación en generación, esta historia logró resistir al olvido impuesto por los vencedores. Porque la verdad puede ser enterrada, pero nunca destruida por completo. 23. Mitos y leyendas surgidas tras la masacre. Voces que se niegan a morir, donde la historia guarda silencio, nacen los mitos. Y tras la batalla de los 200, las montañas, los ríos y las quebradas comenzaron a susurrar relatos que ningún conquistador pudo silenciar. En los pueblos cercanos se dice que en las noches sin luna se escuchan los lamentos de los guerreros caídos, que el viento, al pasar por ciertas quebradas, lleva consigo sus gritos congelados en el tiempo, que las huacas destruidas maldijeron a quienes participaron en la traición, condenando a sus linajes a la enfermedad, la locura y la desaparición. Una leyenda particularmente perturbadora habla de el hombre de dos caras, una figura que aparece al borde de los precipicios, mitad inca, mitad extranjero, con el rostro dividido en dos pieles distintas. Quienes lo ven aseguran que trae consigo la desgracia y que su aparición es señal de muerte inminente. Muchos creen que es el espíritu de Pancho, condenado a vagar eternamente por haber traicionado a ambos mundos. También se cuenta que en las noches más frías, las estrellas sobre el valle forman la silueta de los 200 guerreros caídos, como un recordatorio de que sus almas jamás encontraron descanso. Estas leyendas no solo conservan la memoria de lo ocurrido, son, además, un acto de resistencia cultural, una forma de decirle al mundo que, aunque los libros callen, la tierra y el cielo aún recuerdan. 24. ¿Qué ocurrió con Pancho después? El precio de la traición. La figura de Pancho se vuelve aún más enigmática tras la masacre. Durante semanas simplemente desapareció. No volvió al campamento español ni fue visto en las comunidades indígenas aliadas. Se esfumó, como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos documentos sugieren que huyó hacia la costa, llevando consigo parte del botín. Otros afirman que intentó negociar con otros grupos indígenas, ofreciéndose como intermediario para nuevas alianzas. Pero algo había cambiado. Su nombre ahora era sinónimo de maldición. Nadie confiaba en él. Los españoles desconfiaban de su lealtad y los indígenas lo veían como un traidor maldito. Se cuenta que fue capturado por un grupo de indígenas rebeldes, quienes, al descubrir su identidad, no lo ejecutaron de inmediato. En cambio, lo llevaron a una cueva sagrada donde fue sometido a un juicio ritual. Allí, según la leyenda, fue condenado no solo a la muerte física, sino también al olvido espiritual. Su nombre no sería pronunciado, sus restos no serían enterrados en tierra consagrada, y su memoria sería borrada de la comunidad. Otras versiones afirman que murió solo, enfermo, delirando entre los fantasmas de aquellos que había traicionado. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y así, Pancho desapareció no solo del mundo físico, sino también de la historia escrita, aunque jamás del recuerdo oral de los Andes. 25. Las cicatrices en el territorio, ruinas, tumbas y secretos enterrados. Aunque la historia escrita intentó borrar la batalla de los 200, el territorio se negó a olvidar. Aún hoy,
Quienes recorren las montañas donde ocurrió la masacre pueden encontrar vestigios silenciosos de aquella tragedia. Los arqueólogos, al estudiar la región, han descubierto restos de estructuras defensivas incompletas, trincheras improvisadas y fosas comunes ocultas entre las rocas. Restos óseos que muestran fracturas violentas, cráneos perforados por armas de fuego y lanzas quebradas en mitad de sus hojas. Pruebas mudas de un enfrentamiento brutal que nunca debió ser olvidado. Además de los restos físicos, hay cicatrices invisibles que aún duelen. En algunas comunidades cercanas existen zonas consideradas malditas, donde la gente evita caminar al anochecer. Lugares donde las plantas crecen torcidas, donde los animales se inquietan y donde los abuelos advierten a los niños que no deben jugar, porque allí la tierra llora sangre. Incluso las huacas destruidas durante el saqueo siguen marcando el paisaje como heridas abiertas. Algunos arqueólogos intentaron excavar esos lugares, pero los ancianos del lugar les advirtieron que ciertas tumbas no deben ser perturbadas, pues contienen más que huesos. Contienen memorias malditas. El valle que fue testigo de la traición y la muerte se convirtió en un cementerio sin nombre, uno que todavía respira el eco de los 200 que allí encontraron su final. 26. La conspiración española. ¿Cómo se diseñó la narrativa oficial? Una vez que la masacre fue consumada y el botín repartido, quedaba un último paso igual de crucial: construir la narrativa oficial. Los conquistadores sabían que la brutalidad de lo ocurrido debía ser maquillada, transformada en un relato aceptable para la corona y la iglesia. Así comenzó la conspiración más silenciosa y efectiva de todas. Los escribanos, cronistas y oficiales redactaron informes donde la batalla de los 200 fue presentada como un acto de legítima defensa. Según ellos, los guerreros indígenas se habían sublevado inesperadamente y la respuesta fue necesaria para restablecer el orden. Se falsificaron testimonios, se destruyeron documentos y se elaboraron mapas que omitían el verdadero lugar de la masacre. Incluso algunos sacerdotes colaboraron, escribiendo que los muertos eran idólatras rebeldes y que su exterminio era parte de la limpieza espiritual que Dios exigía. Pancho fue eliminado de estos relatos, pues su existencia complicaba la narrativa de un enfrentamiento limpio entre civilizados y bárbaros. Su nombre fue tachado, sus actos convertidos en anécdotas vagas o directamente en fantasía. La maquinaria de la propaganda colonial fue tan eficaz que durante siglos la batalla de los 200 quedó reducida a un susurro apenas perceptible. Y lo que no podían destruir con tinta, lo hicieron con fuego. 27. El silencio impuesto a los descendientes, amenazas y censura. No fueron solo los documentos los que desaparecieron, también las voces. Los descendientes de los sobrevivientes, los familiares de los caídos y los testigos de la masacre fueron sometidos a un régimen de silencio forzado. A quienes intentaban contar la verdad se les acusaba de sedición, idolatría o conspiración. Muchos fueron encarcelados, otros desaparecieron misteriosamente. Las comunidades que osaban mantener viva la memoria eran castigadas con impuestos más altos, confiscación de tierras o desplazamientos forzados. En algunos pueblos, los ancianos enseñaban a los niños a hablar en clave. No se decía batalla, se decía la gran noche. No se mencionaba a Pancho, sino el hombre de dos rostros. Así, el relato sobrevivía como un susurro, como un secreto transmitido entre generaciones, mientras el poder colonial intentaba sofocar cada palabra. Incluso siglos después, durante 1900, las repúblicas nacientes, el miedo persistía.
Hablar de lo ocurrido seguía siendo peligroso, como si la sombra de la traición y la censura se hubiera incrustado para siempre en la piel de los Andes. Y sin embargo, a pesar de amenazas, castigos y exilios, la memoria resistió. Porque cuando el poder intenta imponer el olvido, el recuerdo se convierte en una forma de rebeldía. 28. Las huellas en documentos prohibidos. Pistas en archivos secretos. A pesar del esfuerzo sistemático por borrar la batalla, de los 200 de la historia oficial, algunas huellas quedaron esparcidas como migajas a lo largo del tiempo. Y esas pistas no están en los libros de historia, sino en los márgenes, en los documentos prohibidos, censurados o extraviados en archivos polvorientos. Investigadores modernos, hurgando en archivos de Sevilla, Lima y Cusco, han encontrado cartas privadas entre conquistadores donde se mencionan los sucesos del Valle Maldito o la Operación del Mestizo. Fragmentos que por sí solos parecen inofensivos, pero que, unidos, reconstruyen el oscuro rompecabezas. Actas notariales que registran el reparto de tierras a curacas que curiosamente nunca habían estado en las campañas declaradas, pero que recibieron propiedades justo después de la fecha en que ocurrió la masacre. Mapas antiguos donde aparece un valle con anotaciones como inhabitable o maldito. Incluso algunos informes eclesiásticos mencionan confesiones desesperadas de indígenas que hablaban de una traición que condenó a nuestros hijos. Documentos que fueron sellados como secretos por orden directa de las autoridades coloniales y que permanecieron ocultos por siglos. Estas huellas, aunque fragmentadas, permiten hoy reconstruir lo que se intentó enterrar bajo capas de mentiras, silencio y fuego. Porque la verdad, como las semillas andinas, puede dormir bajo tierra, pero jamás muere. 29. Revelaciones arqueológicas recientes, huesos, armas y objetos malditos. En las últimas décadas, la arqueología ha comenzado a desenterrar lo que la historia quiso ocultar. Excavaciones clandestinas y oficiales en la región, donde se supone que ocurrió la batalla de los 200, han revelado hallazgos inquietantes. Se han encontrado fosas comunes con esqueletos que presentan heridas incompatibles con combates tradicionales, incas. Cráneos perforados por proyectiles, huesos partidos por armas de fuego y espadas europeas. Restos que confirman la existencia de una masacre y no de una batalla convencional. Junto a los cuerpos aparecieron objetos que cuentan otra parte de la historia. Máscaras ceremoniales rotas, piezas de oro enterradas apresuradamente, lanzas partidas y, lo más perturbador, amuletos desconocidos con inscripciones que algunos ancianos locales aún se niegan a mirar. Los arqueólogos también encontraron restos de campamentos improvisados en las laderas, con huellas de fogatas alineadas estratégicamente, lo que coincide con los relatos orales de emboscadas desde las alturas. E incluso vestigios de pequeños cañones portátiles, tecnología que no debería haber estado presente en los Andes en esa cantidad y contexto. Cada hueso, cada objeto desenterrado es un grito silenciado que vuelve a la vida. Y con cada hallazgo, la versión oficial de la historia tambalea un poco más. 30. El impacto cultural. Cómo este evento cambió para siempre la memoria inca. La batalla de los 200 no solo dejó cuerpos enterrados en un valle olvidado, dejó una herida abierta en la psique colectiva del mundo andino. Cambió para siempre la forma en que los pueblos originarios entendieron la traición, la resistencia y la colonización. Tras la masacre, las comunidades comenzaron a reconfigurar su forma de relacionarse. La desconfianza se convirtió en una herencia cultural.
Los relatos de traiciones internas, de falsas promesas y de alianzas mortales pasaron de generación en generación, no solo como advertencias, sino como pilares de identidad. En los textiles aparecen patrones que los tejedores llaman las marcas del Valle Oscuro. Son líneas quebradas, espirales truncadas, símbolos de ruptura y pérdida. En las canciones tradicionales, ciertas melodías recuerdan los lamentos de los caídos. Y en las danzas rituales hay pasos que simulan la huida, la caída y la resistencia final. Incluso en las prácticas agrícolas y las estructuras comunales surgieron cambios. Las decisiones ya no se tomaban confiando ciegamente en los líderes, sino con mecanismos colectivos más estrictos, nacidos del miedo a que otro Pancho surgiera en sus filas. El valle donde ocurrió la tragedia quedó maldito, pero también sagrado. Se convirtió en un lugar de memoria no oficial, donde cada piedra recuerda, donde cada sombra habla, y donde la historia sigue latiendo, pese a los siglos de silencio impuesto. 31. Teorías modernas. ¿Fue todo una operación encubierta? A medida que los arqueólogos, historiadores y antropólogos desentierran la verdad sobre la batalla de los 200, una teoría inquietante ha comenzado a tomar fuerza entre los investigadores contemporáneos. Lo ocurrido no fue un simple acto de oportunismo colonial, sino una operación encubierta perfectamente planificada. Según esta hipótesis, la masacre fue diseñada como un experimento político y militar. Los conquistadores, enfrentando la dificultad de someter un imperio tan vasto con tan pocos hombres, habrían decidido probar un modelo de guerra psicológica y social basado en la manipulación total de las estructuras internas indígenas. Uso de Pancho como agente doble, las alianzas falsas con los curacas, la eliminación posterior de testigos y documentos, y la cuidadosa construcción de una narrativa oficial encajan demasiado bien con lo que hoy conocemos como operaciones de desinformación y control social. Incluso algunos estudiosos han encontrado paralelismos escalofriantes entre las estrategias utilizadas en la batalla de los 200 y las técnicas empleadas siglos después en otras colonizaciones, e incluso en guerras modernas. Como si aquel valle andino hubiera sido el primer laboratorio de un nuevo modelo de dominación. ¿Fue entonces la masacre un simple episodio más de la brutalidad colonial? ¿O fue el ensayo siniestro de una forma de control que cambiaría la historia de la humanidad? 32. Lo que nos enseña esta historia: manipulación, poder y colonialismo. La tragedia de la batalla de los 200 no es solo un relato del pasado. Es una advertencia viva sobre cómo el poder, la manipulación y la traición pueden desmantelar no solo un ejército, sino toda una civilización. Nos enseña que las guerras no siempre se ganan con espadas o cañones, que la palabra, la mentira, el rumor y la traición pueden ser armas mucho más letales que cualquier proyectil. Que la fragmentación interna, cuando es explotada por intereses externos, puede convertir a hermanos en enemigos y a pueblos enteros en piezas sacrificables en el tablero del poder. La historia oficial nos habla de grandes batallas y de conquistas heroicas, pero raramente menciona las operaciones silenciosas que preceden a esas victorias. Las alianzas traicioneras, los pactos rotos, los acuerdos que se firman con una mano mientras la otra sostiene la daga. La batalla de los 200 es, en esencia, la prueba de que la colonización no se hizo solo con violencia física, sino con una violencia aún más profunda, la psicológica, la social y la cultural. Es el recordatorio de que a veces el enemigo no se presenta como tal, sino como un aliado, un amigo,
o incluso un salvador. 33. Reflexión final. ¿Quién escribe la historia? ¿Y quién la entierra? Cuando miramos hacia atrás y tratamos de entender lo que ocurrió en aquel valle andino, surge una pregunta que resuena más allá del tiempo y el espacio. ¿Quién escribe la historia? ¿Y quién se encarga de enterrarla? La batalla de los 200, oculta durante siglos, es la prueba viviente de que la historia que conocemos es solo una versión, la de los vencedores. Mientras los cuerpos se descomponían bajo la tierra y las voces eran silenciadas, las plumas de los cronistas trazaban líneas que mentían, omitían y deformaban la realidad. Pero la memoria no muere. Sobrevive en los huesos enterrados, en las grietas de los documentos censurados, en las canciones, las leyendas y las cicatrices de los pueblos que se niegan a olvidar. Y es allí donde esta historia encuentra su verdadera fuerza, en la resistencia del recuerdo frente al olvido impuesto. Hoy, al conocer este relato, tú también te conviertes en parte de su memoria. Ya no puedes desoír lo que sabes, ya no puedes mirar la historia con los mismos ojos. Si este relato te impactó, si sientes que estas voces silenciadas merecen ser escuchadas, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video, porque juntos podemos rescatar las historias que el poder intentó enterrar, pero que la memoria jamás permitió morir. Lo que hoy es